En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, buenos días todos, y celebremos con alegría la presencia del Señor resucitado en este viernes séptimo de Pascua. Estamos ya a poco tiempo de celebrar el don del Espíritu Santo a la Iglesia. Pidamos al Señor que examine nuestro amor a Él para que podamos entregarnos a Él, a Jesús, con todo nuestro corazón. Vamos a presentar al Señor las intenciones que nos han pedido, a los difuntos José Soto, Freddy Contín Hernández, Leila Villalón de León, Mageli Mora, Estelita Mejía. También presentamos la salud de José Aurelio López, también una acción de gracias por el cumpleaños de Eva Daniela, cumple 17 años, y también una acción de gracias por la unión matrimonial de William Soto y Lina Gilén Cross, que hace 11 años se casaron por la iglesia, y los casó precisamente el padre Juan Severino, que está aquí celebrando con gozo un año más de unión matrimonial en el Señor. Vamos a presentar estas intenciones y las nuestras, y también presentar nuestros pecados. Cerremos nuestros ojos y vamos a reconciliarnos con Dios, reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo nos has abierto la entrada a la vida eterna, concédenos que al participar de tan admirable don aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: «Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los senadores judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana condenar a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores, para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el emperador, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: el Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor.
y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Aquí vemos nosotros qué interesante el camino el periplo de Pablo, donde todavía está, ha sido llevado a donde Festo, y entonces aquí Festo es un experto en cuestiones judías. Y en ese momento pasaba a visitarlo el rey Agripa con Berenice. Y allí él expone la causa, él explica, ya que llegó un judío, sobre todo el rey, a consultarle el caso que está aquí. Ha tenido que enfrentarse a la situación y lo dice. A mí es cómico a veces cómo lo dice una persona que no tiene nada que ver con esto. Porque están los no creyentes, los anti-iglesia y todo esto que lo dirán de su manera. Pero cuando es alguien que es ignorante de todo, que él dice que vinieron conmigo, yo sin dar largas al asunto me senté para traer a este hombre y me trajeron un asunto de un hombre que había muerto, pero que Pablo aseguraba que estaba vivo. O sea, un muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Si yo quiero que se imaginen ahora, sin uno que no conoce la situación política, religiosa, ni nada, que simplemente traten de imaginarse a un juez que le dicen: este señor dice que el que murió está vivo. Ajá. ¿Y qué? O sea, ¿cómo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo quieren matar por qué? Porque aquí suena como tan ridículo que alguien que quiera matar a este hombre, o sea, no quieren ni que hable que esté vivo. O sea que esto es serio. Y él está tratando de entender esto, y eso es cómico porque uno dice: pero ¿y qué le pasa a esta gente? ¿Cuál es la tirria? ¿Cuál es la rabia que tienen contra Pablo? Porque está diciendo que Jesús, el que murió, está vivo. Pero aquí hay mucho más de fondo. Y de fondo está no solamente esto, que está de fondo también que va a tener que explicar quién es, en qué contexto y a quién fue que crucificaron, cuál es la trama política y religiosa que hay detrás y cuáles son las consecuencias de que esté vivo. Y entonces Agripa
está interesado y dice, yo quiero oírlo. Eso no sé si mañana, como ahora estamos dando saltos, no sé si mañana estará en la lectura, pero en el Evangelio, en el libro de Hechos, el siguiente pasaje es que Agripa quiere oírlo y lo escuchó con agrado y dice que en una final casi me hace cristiano. Me gustó mucho. O sea que a Agripa le gustó la situación. Vuelvo y digo, Agripa no tiene nada de judío. Agripa es el rey de Israel, pero no tiene nada de judío. Les recuerdo que los reyes de Israel ya hace tiempo que no son de la dinastía de David. Ya hace tiempo que son de amonitas, que son de otra tribu, ya no son de Judá, ya no son propios de la región. Y ya, por ejemplo, le gusta la idea, pero no entiende las consecuencias de la dinastía de David y todo esto, y al revés. Si él le creyera de verdad y entendiera, Agripa no es rey, tendría que salir de allí. Pero a él le gustó, casi me hace cristiano, está bien, pero y lo quería soltar además. Y como apeló al César, lo van a llevar al César. Él fue allá al imperio y allá predicó y lo escucharon los grandes. Pero los grandes en política es a los que menos le interesaba el acontecimiento Jesús. Jesús predicado en el imperio, en la cabeza del imperio, el imperio veía chiquitito, porque así es la egolatría de los que gobiernan grandes cosas. O sea, el presidente de un gran país normalmente ve pequeñito a los demás. Hitler cuenta la historia de que Trujillo le declaró la guerra. Y él preguntó, ¿dónde está la República Dominicana? Y cuando le mostraron el globo terráqueo, dijo, ya está. Lo tapó así, dijo, ya está. Porque así cuando uno es grande, uno hace así, ya está. Jesús también, así me imagino que el emperador habrá visto la muerte y la resurrección del Señor a nivel político histórico, sin darse cuenta de que el mismo cristianismo iba a vencer el imperio a fuerza de convertir a sus gentes. Y finalmente se convertiría uno de sus emperadores, Constantino. O sea que fíjense qué cosa más curiosa, como lo que parece que no es importante es esencial. Y la muerte y la resurrección de Cristo es esencial. Y para los que no saben, dicen un muerto que está vivo. Eso suena cómico, pero no es así. Es Dios que se hizo hombre, que murió por nosotros. Y estando vivo ahora, está resucitado con nosotros. Cambia todo. Y eso es lo que está hablando Pablo, pero no es lo que están entendiendo los que no conocen al Señor. Por eso aquí la historia a veces se lee de manera muy diferente. Cuando muchas veces los obispos, un servidor, hace un pronunciamiento, lo que hacen los poderes políticos y mediáticos es evaluarlo a nivel político, pero no a nivel religioso, a nivel de justicia, a nivel de verdad, sino a nivel político. Y es muy difícil, porque muchas veces uno está hablando no para favorecer a un partido o a otro. Cuando uno dice algo, normalmente, como hay muchos partidos, se favorece uno. Y eso no quiere decir que lo que se diga favorezca a ese partido, sino que eso es lo que se entiende, lo que el pastor está diciendo. Y en otro momento quizá lo otro que diga favorezca al otro, y eso no quiere decir que ahora me he vuelto del otro partido, sino que es más fácil encasillar a la gente. Tú eres de este pensamiento, tú eres liberal, entonces tú en esto piensas así, en esto piensas así, en esto piensas así, ya estás seguro. No es así. No es así. Hay gente que sí hace eso. Se deja encasillar y entra en una militancia donde todas las cosas son como dice el partido o como se le bajan las líneas. Pero en el pastorear a las ovejas tiene que haber la búsqueda del bien de las ovejas y la verdad. Y entonces se encasilla, es más fácil encasillar. Es complicado cuando o el obispo o el pastor o el sacerdote o el párroco o el papa no se deja encasillar, porque es más fácil saber que piensa así, 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 y ya no hay que discutir nada. Pero no, en esto yo puedo pensar así, en esto puedo pensar así. ¿Por qué? Porque eso de encasillamiento forma parte de la estructura de las estrategias políticas para saber los poderes y poder manejar las estructuras de poder. Pero no funciona así cuando alguien busca la verdad por la verdad. Pero cuando yo busco la verdad, yo puedo pensar de una manera y de otra. Hoy vi yo una fotografía en donde aparecía una marcha pro vida, defendiendo de que el aborto no se legalice para nada, y una mujer con un letrero que dice, yo soy atea,
pero creo en la vida. No es cuestión de religión, es cuestión de humanidad y biología. Entonces, claro, eso rompe los esquemas porque normalmente es más fácil decir, ok, los que son pro vida son religiosos. Y ya, eso es lo que pasa, la religión, ok. Pero no es así. Y es tan fácil encasillar, pero no es así. Los que están a favor de la vida son los que están a favor de la vida. Porque hay religiosos, sorpréndanse, hay hasta curas que están a favor de la causal del aborto. Así que para que vean cómo rompen los esquemas, y claro, son manipulables muy fácilmente para los que están interesados en que se legalice el aborto. ¿Ven? Entonces, la libertad ofrece esta variedad que no es tan fácil manejar, cuando es más fácil manejar los grupos encasillados para que uno pueda, como fichas, irlas manejando por aquí o por allá. Pablo es una ficha, pero no. Pablo es el apóstol de la fe. Y Pablo va a ser el que va a llevar, así como el coronavirus llegó a Estados Unidos por Seattle, por el estado de Washington, uno solo llegó, y de ahí miren cómo va, con 1.700.000 casos. Así también Pablo, uno solo llegó, el apóstol llegó, y fíjense todo lo que hizo, ese, no sé, virus, pero como si fuera un virus, se contagió el cristianismo de llegar al imperio entero. ¿Ven? Así que no es cualquiera que llegó cuando llegó el primero que trajo el virus, y mucho menos todavía el primero que llegó al imperio a pastorear a las ovejas desde allí. Después también está muy interesante el evangelio de hoy. El evangelio de hoy muestra a un pastor que está herido, a un Pedro que primero lo habían llamado pescador, te haré pescador de hombres. Nunca había dicho que iban a ser pastores, nunca le había dicho a ellos, sino que ellos iban a ser pescadores de hombres, la pesca. El buen pastor, el buen pastor que da la vida, porque el buen pastor solamente es el que sabe dar la vida por sus ovejas. Y ahora, Pedro, después de haber negado al Señor 3 veces, en el capítulo 21 de Juan, ya terminando el evangelio entero de Juan, Pedro está lastimado, Pedro está herido. 3 veces ha dicho que no conoce al maestro. Lo negó, y en la última echándole maldiciones, imagínense. O sea, la vergüenza que debía sentir Pedro después de haber recibido aquello de te daré la llave del reino, tú lo que ates en la tierra, y ahora de repente maldecir a aquel que le dio la autoridad. Imagínense ustedes. Y ese Pedro está hundido, y ahora de repente se le aparece el Señor, y hay un diálogo en donde hay 3 preguntas, y muchos hablan de las 3 preguntas que son para sanar las 3 negaciones. Y eso es muy lógico que sea así. Pero hay que meterse en las preguntas, que es más interesante todavía, que están bastante bien traducidas, aunque no es lo mismo. En español, querer y amar, dice, no es lo mismo querer que amar. En español no es tan fácil, pero en griego sí. En griego, el verbo de ágape, agapao y fileo son muy diferentes. Fileo es de amigo, es de un afecto muy grande, y agapao, agape, es el amor que da la vida, que se mata por otro. Y acuérdense que la negación vino a consecuencia de que él dijo, Pedro, yo te amo, agapo, te amo. Y entonces, yo daré mi vida por ti, porque yo se lo digo. Y él dijo que tú vas a dar la vida por mí. Vamos a ver. Y ahora la primera pregunta que le hace es, ¿agapasme? ¿Cuánto debió doler? Porque él dijo que daría la vida, que lo amaba con amor de ágape, que daría la vida, y de repente, agapasme. Y él dijo filose. Y la pregunta aquí está traducida, ¿me amas? Te quiero. Porque él le preguntó, ¿me amas con el amor de ágape? Y él dijo, te tengo mucho afecto. Qué dolor, porque él no puede decir agape todavía, porque sabe que lo que hizo. Segunda vez, agapasme, filose, otra vez. Y en la tercera, Jesús baja la vara. Fileisme, ¿me quieres? O sea, y dice aquí la palabra, se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería, no si lo amaba, si lo quería, porque la primera 2 dijo, ¿me amas? Y ahora no, ahora es ¿me quieres? Entonces me quieres. Oye, sí, tú sabes todo.
Él le sanó y Jesús con las preguntas le salió al encuentro al pobre amor de Pedro para poder ayudarlo a que se le ensanchara. Sí. Entonces, apacienta mis ovejas. Ya no eres pescador de hombres, ahora eres pastor de mis ovejas. Y recuerda que las ovejas son mías. Y ahora tú que eres el pastor ahora, como yo, ahora vas a dar la vida. Y dice, cuando seas viejo te llevarán a donde nos quiere, aludiendo a la muerte, porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Y ahora, Pedro, tú eres buen pastor ahora también, y vas a dar la vida por las ovejas. ¿Ven? Aquí la vocación de pastor es la vocación a dar la vida. Y el pastor que no sabe dar la vida es un falso pastor. No forma parte, no está configurado con el buen pastor. Y somos muchos los que tenemos la tentación constantemente de la comodidad, estar embromando con esto, estarse metiendo en líos. Total, uno acaba a veces más embarrado, lo desacreditan a uno inútilmente, o le quitan la ayuda económica, o hacen esto. Sí, eso puede pasar. El buen pastor que cuida las ovejas normalmente está expuesto a que lo quieran matar también a él. Cuando el pastor no deja que las ovejas sean arrebatadas y matadas, entonces se va contra el pastor y por eso herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Esa es la estrategia normal del mundo del mal, que trata de que el pastor no tenga tanta influencia sobre las ovejas. Un solo pastor, una sola fe. Pedro es el único que le dice esto. Digo, para aquellos que les gusta decir lo que está en la Biblia y lo que no está en la Biblia. Porque hay gente que dice hay gente que tiene la cachaza de decir que cuando no está en la Biblia no es cierto. Entonces Cristóbal Colón no descubrió América porque no está en la Biblia. Y así por el estilo, Juan Pablo Duarte no es el padre de la patria porque no está en la Biblia. No todo está en la Biblia, gracias a Dios. ¿Quién dice eso? La Biblia. ¿Dónde? Juan 20:30, que dice, muchas cosas hizo Jesús, estas se escribieron para que ustedes tengan vida. Solo estas, pero él hizo muchas. No estarán en la Biblia. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan 21:30, creo que dice, pienso que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían en este mundo los libros para escribir. Gracias a Dios, que hizo más de lo que podemos escribir. Y eso es porque hay gente que dice que hay gente que yo escuché decir, que aseguró que Pedro nunca estuvo en Roma. Yo recuerdo cuando yo iba a los 18, 19 años a la iglesita esta, que estaba visitando las iglesitas, había gente que aseguraba, Pedro nunca estuvo en Roma. ¿Por qué? Porque no lo dice la Biblia. Claro, lo dicen otros, pero la Biblia no. Entonces, claro, de repente, una persona en ignorancia es capaz de decir, no lo dice la Biblia. Entonces, si él fue, no importa, no lo dice la Biblia. Otro dice que estuvo, no importa, porque no es la Biblia. Entonces, de repente, desde el siglo XVI, todo lo demás no sirve, es invalidado de repente. Y es un borrón y cuenta nueva, de Jesucristo a Lutero y de ahí para adelante. Y todo lo demás, basura, solo que algún que otro cristiano, pero nada existe. Así, de hecho, yo oía esto, pero cuando yo descubrí la belleza de la iglesia, que no es uno ni dos, cuando se dice, hay una tradición que dice del siglo I, atienda bien esta tradición, que yo creo que hay que atender mucho todo lo que en el año 70 Ignacio de Antioquía habló en el año 70, diciendo que la iglesia de Roma era la que presidía en la caridad. Entonces, en el año 70, todavía Pedro apenas había muerto, Pablo apenas había muerto, todavía estaba Juan vivo, todavía había algún apóstol vivo, pero ahí estaba diciendo que quien preside en la caridad es la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque hay otros que dicen que estaba Pedro en Roma. ¿Y por qué? Porque Pablo también estuvo en Roma. Porque la cristiandad se movió a Roma. ¿Por qué? Porque los judíos querían matar a todo el que dijera que ese muerto estaba vivo. Así, esa misma expresión que dice San Pablo. Eso lo querían matar y todavía hasta el día de hoy. En Israel todavía está prohibido para un israelita convertirse a cristiano. No podría. Es ilegal. Entonces imagínense. O sea que todavía hoy el Estado, que no es el mismo Israel de aquella época, porque este Estado de Israel comenzó políticamente en el 1948, la imposición luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de la imposición de que se fueron los ingleses para establecer entre las potencias occidentales una potencia occidental en Asia, en el Oriente Medio.
Y ese es Israel, eso es una potencia occidental puesta ahí. Eso no es el Israel de David, del rey David. Por tanto, cuidado, que no es lo mismo. Entonces, por esto, y todavía aún así, el cristianismo he visto todavía con lupa, aunque también le tienen más miedo todavía a los musulmanes, ellos. Pero bueno, el asunto es que la vida cristiana se sale de Jerusalén y va a Roma al emperador a predicársele, aunque se ríe el emperador y la corte del Senado, sin embargo, llega al pueblo. El Senado y el pueblo romano, Senatus Populis Jue Roma, SPQR, el Senado y el pueblo. El Senado no aceptó, el pueblo sí. Entonces del SPQR, el pueblo sí lo aceptó y del pueblo sube al Senado y llega al emperador Constantino, finalmente el imperio. Claro, después viene lo que se llama la asociación del poder y eso va a ser dificultades también para la iglesia. Cuando el emperador se quiere meter, cuando las autoridades se quieren meter, pero eso ha pasado y ha seguido pasando todavía hasta el día de hoy, aquí en Estados Unidos y en China y en todos lados. Los gobiernos siempre quieren meterse con las instancias que tienen mucha gente y quieren influir sobre ellas. Eso es una realidad. Pero es una pena también. ¿Por qué? Porque Pablo no viene a hablar contra el imperio. Quiere invitar al imperio a que conozca la verdad. Y así, cuando los poderes conocen la verdad plena, y no a pedacitos o encasillada, sino la verdad plena, entonces se convierten en presidentes buenos y a veces hasta quieren matarlos. Créanme, que no ha sido el primero ni el último. En muchos lugares, Roldós, Kennedy, muchos, en todos lados, cantidad de presidentes asesinados por ser buenos, por hacer las cosas que se tienen que hacer. Y el mundo malvado, el mundo del mal, normalmente también trata de salir de ellos. Bien, aquí Pedro es llamado a ser pastor y mártir. Aquí se declara Pedro, ya anticipadamente. ¿Quién lo dijo? Lo declara Jesús. Tú vas a ser pastor y tú vas a morir por mí. O sea, ya lo declaró Jesucristo, pastor y mártir, y es el pastor universal de toda la iglesia, el que apacienta las ovejas de Jesús. Y hay gente que quiere decir que el Papa se hace Jesucristo. No, el Papa es, según este mandato que le da Jesús a Pedro, el sucesor de Pedro tiene que pastorear las ovejas que no son de Pedro tampoco, las ovejas que son de Jesús. Él es el pastor universal. Y por eso el Papa sigue siendo, Papa Francisco hoy día, es el pastor que apacienta las ovejas de Jesús. Y tiene que ser un pastor conforme a lo que fue el pastor Jesús, y es el pastor Jesús resucitado. Pero cuando estaba en vida era compasivo con los enfermos, con los pobres. Menos mal que tenemos un Papa ahora que está reflejando de una manera muy particular. Los demás lo habrán hecho, pero este está haciendo de una manera muy particular el reflejar la delicadeza y la cercanía de un pastor que apacienta las ovejas de Jesús al modo de Jesús. Y tenemos que sentirnos orgullosos de esta realidad, de esta iglesia tan atacada, tan odiada y tan mediáticamente subvencionado, el anticlericalismo, contra los curas, contra todo lo que hacen. Y como ya se acabó, se gastó, como ya ordeñaban el asunto de la Inquisición y de aquello, ahora han traído asuntos como la pedofilia y todo, que es cierto que existen, por desgracia, casos como este, que hay que acabar con ellos. Gracias a Dios en Estados Unidos ya se ha atacado bien claro. ¿Saben cuántos casos de hemofilia, de pedofilia hay? Hemofilia fue lo que tuve yo. De pedofilia en Estados Unidos, a partir del 2002, ningún caso. Todos son casos antiguos, pero se pusieron las medidas. También se están poniendo las medidas en los diferentes lugares, pero la iglesia seguirá siendo atacada. Tú desacredita, di algo, que siempre algo queda. Miente, di algo, que algo queda, desacredita. En la iglesia tiene el deber de seguir adelante. ¿Por qué? Porque no es quien apacienta sus ovejas, no es su negocio en el sentido bueno es el negocio de Jesús, son los asuntos de Jesús, es la salvación de las almas. Y la iglesia fue elegida como el instrumento privilegiado para la salvación de las almas. No el único, pero privilegiado.
Y por eso pedirle al Señor la gracia de que pueda cumplir esta misión con dignidad, con alegría y con fidelidad hasta el final. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestras intenciones y pedirle para que el Señor escuche y atienda las peticiones que hace su iglesia. Para que envíe al Espíritu sobre el Papa Francisco, el sucesor de Pedro, y sobre todos los pastores de la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de fortaleza y paciencia, de fidelidad y constancia, de alegría y esperanza, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que ilumine con la luz del Espíritu las mentes de los gobernantes y mueva sus corazones en la búsqueda sincera del bien, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que todos nosotros estemos abiertos a recibir al Espíritu y a ser sus testigos en el mundo, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos al Señor por el alma de José Soto, de Freddy Contín Hernández, Leila Villalón, Mageli Mora y Estelita Mejía, para que el Señor las acoja en su reino y les permita participar del banquete eterno de Dios. Roguemos al Señor. Presentamos a José Aurelio por su salud y también por todos los enfermos, para que el Señor los asista, los bendiga y los fortalezca de cuerpo y espíritu con su presencia cercana. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por el regalo de la vida a Eva, Daniela, para que tú la bendigas. También bendigas a William y a Lina en su aniversario de vida matrimonial, para que tú los fortalezcas y siempre sean capaces de ser agradecidos y ese agradecimiento culmine en amor hacia ti hasta el final. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, Señor reciba de tus es manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Mira propicio, Señor, estas ofrendas de tu pueblo y para que se hagan aceptables ante ti, haz que la venida de tu Santo Espíritu purifique nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Debemos levantarlo hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro.
quien después de resucitar se apareció visiblemente a sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de salvación traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma en la fe a tu iglesia peregrina a la tierra, a tu siervo el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo.
a nuestros hermanos difuntos, José, Freddy, Leila, Mangeli, Estelita, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de fe y lleno de confianza en nuestro Padre del cielo, que nos ha dado a su Hijo para que tengamos vida, dirijámonos a Él con la oración que el mismo Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para que podamos vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. Ya pronto seguramente podremos comulgar, pero todavía hasta el día de Pentecostés, pasado mañana, estaremos a distancia, cerca de Espíritu, celebrando este misterio de salvación. Juntos ahora digamos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna, puesto que has permitido que los hayamos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos todavía anunciando. La misa de Pentecostés sigue siendo a las 9 de la mañana. A partir de allí las misas serán transmitidas en vivo a las 7. Así que seguimos anunciando esto porque después de Pentecostés ya no habrán enseñanzas bíblicas que fueron todos los días. Hoy es la última sobre yo soy el descendiente de David, dicho un yo soy de Apocalipsis. Y después de ahí comenzaremos la misa a las 7 y media para que la gente pueda, después de participar en la misa, pueda ir a trabajar tranquilamente. Así que vamos a pedir al Señor que podamos hacer una reanudación de nuestras actividades con orden y que el Señor nos proteja en este tiempo del coronavirus. El Señor esté con ustedes. Sí, con el Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor está